y me dispongo a reanudar, sino más bien empezar de nuevo la charla que ayer desafortunadamente se interrumpió por un corte en la conexión durante la jornada que había organizado Yolanda de charlas por parte de las personas que colaboramos con el Centro Luz durante todo el sábado 2 de mayo. Así que, como decía, la conexión a Internet se interrumpió ayer y no me apercibí, y lo que he sentido es que prefería iniciar la charla de nuevo desde el principio, darla entera, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a ello. Estoy compartiendo eh, mi pantalla. La charla trata sobre yoga y física, y en particular sobre parte del contenido que, que he desarrollado más extensamente en mi libro, La nueva ciencia de la analogía, el esperado puente entre la física y el yoga. Concretamente, la charla la quiero enfocar a un tema tan potente como lo es la energía Kundalini. Lo que voy a exponer, para darlo ya un poco eh, de forma anticipada, antes de ir más al enfoque concreto, es cómo concibo la energía Kundalini como un fenómeno que en física se conoce como resonancia. Por eso el título de la presentación que estoy usando, en la que me estoy apoyando, es el de Kundalini igual a resonancia, porque eso es lo que voy a defender en en esta charla. Así que vamos entrando en materia, y primero de todo te voy a mostrar el marco eh, en el que voy a sostener una serie de analogías, una de las cuales es la que voy a presentar eh, ahora mismo. Así que avanzamos. Antes de pasar a este marco, quisiera eh, rendir tributo a Gopi Krishna, una persona de la que he leído algunos de sus libros y que se ha hecho conocida por el hecho de haber despertado esta energía Kundalini eh, sin ser guiado por ninguna tradición, por ningún maestro, en base a la práctica diaria de unas técnicas de meditación. Despertó esta energía en el año 1937 y bueno, pues llama mucho la atención que en su libro, la mayoría de sus libros los escribió cuando era ya bastante mayor, y después de haber pasado bastantes años hasta conseguir entender qué sucedía en su cuerpo, qué sucedía con esta energía que, que tanto padecimiento y tanta indagación le llevó llegar a entender y a dominar. Así que cuando ya tenía cierta edad, empezó a plasmar todo el conocimiento que fue recogiendo sobre lo que estaba experimentando. Y en uno de sus libros, como decía, en concreto en La base biológica de la religión y el genio, hizo el pronóstico de que en pocas décadas los doctores universitarios encontrarían la confluencia final entre la ciencia y la antigua sabiduría. Así que, bueno, me siento un poco inspirado, me sentí muy inspirado cuando leí esta frase de Gopi Krishna, porque en ese momento ya en mí había como, aún a un nivel incipiente, pero ya cierta información que me daba pie a sentir que encontraba esas conexiones entre estas dos tan profundas fuentes de conocimiento. Así que, como decía antes, voy a pasar a mostrar el marco en el que desarrollo la mayor parte de mis analogías.
que es el de la correspondencia entre los 7 chakras del yoga y las principales eh, fuerzas de la naturaleza. En realidad, debería decir, y todas las fuerzas de la naturaleza, descubiertas por la física, más algunas leyes que aparentemente se comportan también como fuerzas. Eh, las 4 fuerzas descubiertas a día de hoy por la física son la fuerza gravitatoria, la fuerza eléctrica, la fuerza magnética. En realidad, fuerza eléctrica y fuerza magnética están unificadas en una sola fuerza. Luego tenemos 2 fuerzas nucleares, nuclear débil y nuclear fuerte. Así que eh, en ese marco yo establezco una correspondencia entre el primer chakra y la fuerza gravitatoria, el segundo chakra y la fuerza eléctrica, el tercer chakra lo relaciono con los principios de la termodinámica, con la primera y la segunda ley de la termodinámica, que tienen que ver esencialmente con la energía y la entropía, siendo la entropía algo que podría dar pie a otra charla y a lo que dedico una de las 7 partes del libro. Solo podemos adelantar que la entropía es algo que tiene que ver con el orden y el desorden. Ujú. Y por ello con nuestro nivel de estructuración, nuestra estructura interna. Relaciona el cuarto chakra con la fuerza magnética, el quinto chakra con la fuerza nuclear débil y en general con todos los fenómenos que tienen que ver con las ondas. En particular, ubicaremos en el quinto chakra el fenómeno de resonancia. Y veremos que también la fuerza nuclear débil tiene por detrás, seguramente desde el punto de vista de la teoría de cuerdas, que ver con fenómenos ondulatorios. El sexto chakra lo relacionamos con la fuerza nuclear fuerte, aunque también desde el punto de vista de la física clásica con las ondas electromagnéticas y en sí la luz, porque la luz es una onda electromagnética. Y el séptimo chakra lo relacionamos con el principio de gran unificación. Voy a avanzar para mostrar cuál sería el punto de partida de nuestra de esta exposición. Antes quiero hacer una pequeña comprobación para comprobar que efectivamente estoy transmitiendo, porque estoy viendo la charla desde otro ordenador y no me parece claro si estoy o no en vivo. Sí que estoy en vivo, muy bien, no sé por qué razón desde el otro ordenador no lo puedo ver, así que confío que de todas maneras sí que se estará transmitiendo y se podrá luego, aunque sea grabado, seguir esta charla. Bueno, el punto de partida, eh, como no puede ser de otra manera, si tuviéramos que empezar a hablarle a alguien de yoga, a alguien que no está iniciado en el yoga, le tuviéramos que decir qué es lo más importante, seguro que le diríamos que la respiración. Eh, Desde hace unas semanas, a propósito, estoy empezando a subir algunos vídeos sobre también contenidos de mi libro a mi canal de YouTube. Estoy preparando ahora mismo el segundo de estos vídeos en el que voy a hablar de la respiración, analogías que tiendo con la respiración, entre la respiración y aspectos de la ciencia, entre las que va a haber la conexión, las analogías entre el proceso respiratorio, las 4 fases de la respiración y las 4 fases de una máquina térmica. Ahora bien, en la presentación que estamos exponiendo hoy, lo que quiero mostrarte como punto de partida es la similitud que hay entre las fosas nasales y un enchufe eléctrico. Y hasta qué punto detrás de esa similitud hay algo muy equivalente. Y es que de alguna forma a través de las fosas nasales nuestro organismo se conecta con la fuente de energía externa, igual que a través de un enchufe, un equipo eléctrico se conecta a la red de suministro eléctrico. Date cuenta que en ambos casos tenemos 2 orificios. En el caso de las fosas nasales, el yoga nos dice que estos 2 orificios tienen en sí un rasgo. El derecho se le denomina solar porque se dice que el aire que entra por esa fosa
nasal es cálido y seco y el izquierdo se dice que es lunar porque el aire que entra por esa fosa nasal es húmedo y frío. Así que vemos que hay una cierta dualidad, una cierta polaridad, como también la hay en el tipo de energía eléctrica que llega a nuestros hogares a través de un enchufe eléctrico. Veámoslo. Mirad, realmente a casa o a una industria lo que llega es corriente alterna. Así que antes que nada me gustaría que viéramos un vídeo de apenas un minuto y poco para entender qué es esto de la corriente alterna, qué es lo que hay detrás de un enchufe y a partir de ahí veremos cómo lo podemos relacionar con la respiración. Así que vamos a cargar el vídeo. Esperamos que pase el anuncio. Bien. Primero de todo, en este vídeo se nos muestra qué es la corriente continua, que es aquella en la que el flujo de electrones se produce siempre en la misma dirección y sentido. Es la que provoca una simple pila. ¿Mm? En contraposición, la corriente alterna es aquella en la que cuando se activa por que cerramos un interruptor, el flujo de electrones alterna la dirección y el sentido en el que se mueve en uno y el contrario, en uno y el contrario. Y eso además lo hace a un ritmo fijo, constante, forma que veremos que eso se puede representar gráficamente en la forma que veremos a continuación, como una onda que tiene un ciclo ascendente, podemos decir positivo, y otra media onda realmente que tiene un ciclo descendente o negativo, que tiene esta forma, que se repite periódicamente. Podemos ver la semejanza entre esta onda de la corriente alterna y, de alguna forma, la onda de la respiración, en la que hay un ciclo positivo, la inhalación, que además tiene también una distribución más o menos como una curva, como la que estamos viendo, y un ciclo negativo que es la exhalación, que se correspondería con esta parte de la onda. Curiosamente, el símbolo que se utiliza para los generadores de corriente alterna en los circuitos eléctricos es el que se muestra. Y mirad, lo vamos a comparar con otro símbolo que muy probablemente te resultará familiar. El símbolo del yin y el yang. Es muy curioso advertir cómo la forma de la onda que se pone en el símbolo del generador de corriente alterna, si lo giramos 90 grados, se corresponde con el trazo curvado que vemos de arriba abajo dispuesto en el símbolo del yin y del yang. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer va a ser empezar a estudiar un circuito típico, que es el circuito básico de corriente alterna, que tiene tres componentes. Además del generador de corriente alterna, que son una resistencia eléctrica, una bobina o autoinducción y un condensador eléctrico. Mira, lo interesante de este circuito es que estos dos componentes, la bobina y el condensador, entroncan eh, con dos de las fuerzas que hemos introducido, que hemos puesto en correspondencia con los chakras del yoga. Concretamente, el condensador entronca con la fuerza eléctrica. Es un componente electrónico que es capaz de irse cargando y descargando de cargas eléctricas de forma que es capaz de almacenar entre sus placas un campo eléctrico y por ello una energía eléctrica. Puede almacenar y puede luego liberar de forma dinámica esta energía eléctrica. Recordad que hemos establecido la conexión entre la energía eléctrica y el segundo chakra. La bobina o autoinducción es un componente
eh, eléctrico, o casi diría en este caso electromagnético, que es capaz en este caso de crear un campo magnético en función de la cantidad de corriente eléctrica que lo atraviesa. Y en la medida en que es capaz de crear ese campo magnético que puede ir a más o que puede ir a menos, en función de ello es capaz de almacenar una energía que es magnética. Recordemos que la energía magnética en el marco de la equivalencia, de la correspondencia entre fuerzas de la naturaleza y chakras, la hemos relacionada con el cuarto chakra. Así que simbólicamente ya adelantamos que queremos estudiar este circuito para que lo que extraigamos de ese estudio nos sirva para entender qué es lo que puede suceder en el cuerpo humano si trazamos una correspondencia entre lo que le sucede al condensador y el segundo chakra, energía eléctrica, en este caso energía sexual en el segundo chakra, lo que le sucede a la bobina y el cuarto chakra, en este caso energía magnética, en el ser humano, energía emocional. Por último, vemos que tenemos un tercer componente, en realidad es el más sencillo de todos, es una resistencia eléctrica y es el único componente electrónico en el que realmente se realiza un trabajo útil. ¿Qué puede ser un trabajo útil? Pues una estufa que nos calienta, o puede ser un ventilador que está girando o un motor que está haciendo un determinado trabajo. Veremos que la resistencia eléctrica la pondremos en relación con el tercer chakra, donde están nuestras resistencias internas, y su valor realmente depende del grado de estructura interna del material del que está formado. Pero vamos avanzando. Vamos primero a abordar la parte, digamos, más científica, aunque solo queremos extraer lo esencial de ella. Luego pasaremos a la contraparte. Así que te animo a confiar en seguirme en este recorrido para poder luego ver las conexiones tan interesantes que te voy a eh, exponer. Bien, cuando estudiamos un circuito de esta naturaleza, lo que cabe preguntarnos es si hay una forma de, mirad, aquí hay dos magnitudes relevantes. Una es el voltaje de entrada y la otra es la corriente que atraviesa ese circuito. Tanto el voltaje como la corriente son alternas, es decir, tienen un ciclo ascendente y un ciclo descendente, pero estando relacionadas no son lo mismo. El voltaje es como la polaridad a la que sometemos al circuito. Y la corriente es verdaderamente el flujo, en un sentido y el otro, de electrones que atraviesa ese circuito. Y nos preguntamos, ¿habrá una forma de maximizar la amplitud de la corriente que atraviesa el circuito de RLC? Porque lo que sucede en general es que estas ondas de corriente y de voltaje, aquí las tenemos dibujadas, no van a la par, sino que una de las dos parece adelantar a la otra. En este gráfico, la onda de corriente se ve en trazo discontinuo, asociado a esta I minúscula, no, perdón, me doy cuenta que el trazo discontinuo está asociado a la potencia. En este caso, el trazo asociado a la corriente sería esta onda de aquí, muy bien. Y el trazo asociado al voltaje, ahora en lugar de una V para el voltaje han usado la letra E minúscula, que significa fuerza E electromotriz, pero equivale al voltaje. ¿Qué es lo que vemos? Que no van a la vez. En este gráfico concreto parece que la corriente va por delante del voltaje, va en adelanto. Y tiene una amplitud, pues la que se aprecia, ¿de acuerdo? La pregunta, ¿habrá una forma de que esta amplitud sea la máxima posible? ¿Podremos maximizarla? ¿Podremos aumentarla? Bien, para contestar a esta pregunta, os muestro una captura de pantalla de una simulación que hice en una hoja de Excel hace muchos años. En esa hoja lo que puse fue las expresiones matemáticas que se utilizan para encontrar la fórmula concreta que nos dice el valor de la corriente eléctrica que atraviesa ese circuito en función de el parámetro que nos dice el valor de la resistencia eléctrica, el parámetro que está asociado a la bobina o autoinducción, L, aquí lo vemos, R, L, y el parámetro que está asociado al condensador. No vamos a ahondar sobre cómo se obtienen los valores de estos parámetros, ¿de acuerdo? Y además tendremos también el voltaje de entrada y la frecuencia.
Lo único que me importa mostraros no es la fórmula en sí, no queremos dar una clase de física. Lo que me importa es mostraros la gráfica que se obtiene cuando para esta relación le damos diferentes valores. Y en concreto lo que vemos no es una única gráfica, sino que vemos una familia de, en este caso, 5 gráficas concretas que representan el valor de la corriente eléctrica en función de la frecuencia. ¿Qué es lo que apreciamos? ¿Qué es lo que de forma intuitiva nos puede llamar la atención de estas gráficas? Especialmente de algunas de ellas. Es la emergencia de un pico muy pronunciado. Si os dais cuenta, el pico es tanto más pronunciado cuanto menor es el valor de la resistencia eléctrica que se ha usado para esta simulación. Yo he usado 5 valores, una de 1000 ohmios, otra de 500, otra de 250, de 150 y de 50 ohmios. Vemos que para la de 50 ohmios realmente vemos una curva con un pico claramente que se ve a simple vista que es muy llamativo. ¿Qué significa este pico? Pues este es el que se conoce como pico de resonancia. Esto significa que cuando para los valores concretos de resistencia, bobina o autoinducción y capacidad del condensador eléctrico, para unos valores concretos considerados, hay una frecuencia, hay una forma de oscilar para la que la corriente eléctrica que atraviesa este circuito tiene una amplitud máxima. Es como que para esa frecuencia la energía útil disponible es la máxima posible. Y además nos podemos dar cuenta que la diferencia entre que sea la máxima o que no lo sea puede ser muy notable. Así que vamos a pasar a ver ahora el gráfico de la curva de resonancia que podemos encontrar en la Wikipedia. Aquí lo vemos muy claro cómo se representa una familia de curvas realmente. Imaginad que simplemente cada curva se corresponde a un valor de resistencia diferente y vemos lo que estábamos mostrando antes, también como para, según las resistencias van teniendo menores valores, esto es algo muy, si seguimos un poco el lenguaje, muy significativo. Cuanto menor es la resistencia, mayor es la amplificación del fenómeno de resonancia, la emergencia del pico de resonancia. Lo más interesante es que desde el punto de vista teórico, al menos de la física, no hay un límite para ese pico. Eso nos lo muestran estas curvas que envuelven a la familia de curvas de color rojo, que nos indican que realmente el límite teórico para el pico de resonancia no existe, puede llegar hasta el infinito y más se acercará a ese infinito cuanto menor sea la resistencia. Vamos a ver ahora cómo, para familiarizarnos un poco, cómo se puede determinar, cómo se puede detectar este pico de resonancia a partir de un vídeo en el que veremos cómo se hace esto en un laboratorio eh, de electrónica. Es un vídeo corto, está en inglés, no nos importan los detalles, solo que nos hagamos una idea de que estamos hablando de algo real, que se estudia, que se mide y que se pone de manifiesto. La persona que muestra el vídeo introduce primero cuáles son los valores que para el caso se han utilizado en la fuente de corriente alterna, en la bobina, la resistencia del condensador. Realmente pueden ser componentes extremadamente pequeños, de ahí que cuesten de apreciar, pero lo que nos va a importar es que veáis, ahora aparece algo más nítida la imagen, al menos en mi ordenador, que veáis cómo estas ondas se pueden visualizar en un aparato electrónico que es el osciloscopio. Aquí hay dos aparatos. El de arriba, subgenerador de frecuencias, es donde podrá modificarse la frecuencia de la señal de entrada al circuito de RLC. Y abajo vemos la intensidad de corriente que lo atraviesa. Se ve como al variar la frecuencia, esa amplitud de la intensidad aumenta hasta llegar a un máximo y luego vuelve a bajar. Cuando se alcanza ese máximo, la frecuencia para la que se ha alcanzado ese máximo es la frecuencia de resonancia.
Muy bien, suficiente. Volvemos a la presentación. Bueno, que la frecuencia de resonancia pueda darse no significa que siempre esté en ese estado un circuito RLC. En realidad, igual sucederá con las personas. Que la energía Kundalini pueda despertarse no quiere decir que la mayoría de las personas la tengan despierta, elevada. En realidad es más bien lo contrario. Un circuito electrónico suele estar fuera de resonancia, igual que un ser humano suele estar fuera del estado de Kundalini. Cuando un circuito está fuera de resonancia, los valores de las energías y voltajes asociadas a cada uno de los tres componentes, R, L, C, que sabemos que hacemos corresponder con los chakras segundo, tercero y cuarto, se suman en una forma tal que no queremos analizar, que hace que el valor que se obtiene de intensidad no sea al máximo y se hace con unos diagramas como los que se ven aquí, simplemente por mencionarlo, no por pretender entenderlo. Eso da pie a que en un circuito RLC fuera del estado de resonancia podemos encontrar tres tipos de energías que se denominan potencia real. Potencia realmente es energía por unidad de tiempo. Potencia reactiva, que está aquí pintada con una flecha, un vector de color verde, y potencia aparente. Las tres potencias, real, reactiva y aparente, forman lo que se conoce como el triángulo de potencias, que establece la forma en que se relacionan entre sí los tres valores. La idea es que la potencia real es la que da cuenta de la energía que realmente es útil, que se puede utilizar para que gire un ventilador, que se puede utilizar para que caliente una estufa. La potencia reactiva da cuenta de la energía que está siempre almacenada en forma eléctrica en el condensador, en forma magnética en la bobina. Es como el dinero que está en el banco y mientras no se mueve no se usa para nada. O sea, es energía en potencia, pero no es energía realmente que esté disponible para poder ser aprovechada. Y de la combinación de estas dos energías viene la energía aparente, la que aparentemente tiene el circuito. Mirad, cuando un circuito eh, llega al estado de resonancia, lo que sucede es que esta energía aparente, la energía reactiva va disminuyendo, 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 y la energía aparente se va transformando, se va igualando con la energía real. Es algo muy interesante porque es como si lo pensáramos en un ser humano, es como que el ser aparente acabara fundiéndose con el ser real, como si conectáramos con nuestro verdadero ser, con nuestro verdadero yo, al deshacernos de toda la parte que es más reactiva, imaginativa. Podemos decir en ese caso que en el estado de resonancia eh, sucede que aquello que somos, que sería como la potencia real, aquello que creemos ser, que sería como la potencia aparente, lo que aparentamos, pero no todo es real, y aquello que queremos ser, que tiene que ver con la potencia reactiva, imaginaria, que en este caso se desvanece cuando se convierte en realización, devienen lo mismo. Muy bien. Vemos también que en este tipo de circuitos, los condensadores, las bobinas y las resistencias muestran un tipo de tendencia en cuanto a cómo se dispone la onda asociada al voltaje con la onda asociada a la corriente. Mirad, es interesante que cuando en un circuito solo tenemos bobinas, da la impresión, no, realmente se pone de manifiesto, lo he dicho mal, que el voltaje sigue con retraso a la corriente, que es lo que tendríamos en este gráfico. O sea, si se hacen las representaciones gráficas de estas dos ondas en circuitos con solo bobinas, sucede siempre eso, que el voltaje va por detrás de la corriente, o si quieres, la corriente va por delante del voltaje. En ese sentido es como cuando en una persona eh, las respuestas ante los estímulos externos van con retraso respecto a lo que debería de ser. Y eso lo asociamos a un tipo de rasgo que se conoce como tamas guna en yoga y que asociamos a la lentitud, a las personas que son muy lentas, que van despacio, que tardan en reaccionar, que van un poco siempre por detrás de los acontecimientos y que por ello suelen estar siempre con deudas pendientes. En cambio, en los condensadores sucede lo contrario.
da la impresión, ahora se correspondería con otro gráfico, no el que estamos viendo, que en este caso el voltaje adelanta a la corriente. Y eso en un ser humano se asemejaría a cuando las personas están pretendiendo anticiparse a los acontecimientos, están subyugados a lo que se conoce en yoga como rayas guna. Son personas con tendencia a la hiperactividad. Parece que su mente va por delante de la realidad, del presente. Están siempre proyectándose al futuro. En cambio, la resistencia, los circuitos, perdón, se me ha adelantado la presentación, los circuitos en los que solo hay resistencias eléctricas, en ese caso, el voltaje y la corriente no están desfasados, suben y bajan a la vez, cada una con su respectiva amplitud, pero van acompasados. Eso lo asociamos a el tercer rasgo de la naturaleza que podemos ver en un ser humano que se conoce como Satvaguna. En realidad lo que asociamos a Satvaguna no es la resistencia, sino lo contrario, que es la conductividad, que en un ser humano podemos ver como algo que lo facilita un rasgo que es la pureza. Así que, bueno, vemos que estos tres componentes electrónicos no solo los podemos poner en correspondencia con los tres chakras que he mencionado, el segundo, el tercero y el cuarto, sino también los podemos poner en correspondencia de alguna forma con las tres tendencias de la naturaleza que el yoga atribuye a las tres gunas. Ahora vamos a ver lo que sucede, el mágico encaje que tiene lugar cuando un circuito está en resonancia. En este caso se ha representado un circuito solo con un condensador y una bobina, porque sería el caso ideal, realmente, en el que la resistencia vale cero. ¿Y qué es lo que vemos en esta imagen GIF animada de la Wikipedia? Pues vemos que en el estado de resonancia se produce un encaje tal que hace que cuando se carga el condensador eléctrico de energía eléctrica, lo hace con la energía de la que se descarga, la energía magnética de la que se descarga la bobina. Y luego de vuelta sucede lo contrario, o sea, están acoplados los procesos de carga y descarga de energía eléctrica y magnética que acontecen en la bobina y el condensador. Daros cuenta que es un proceso dinámico, que es un proceso que sucede en corriente alterna. Mirad cómo cambia el sentido en el que se mueve el flujo eléctrico. Ahora lo que podemos ver, para terminar de cerrar la principal de las analogías que expongo en mi libro y en esta presentación también, es que, como decíamos antes, la energía eléctrica es una energía que suele ser radial, suele ir en línea recta, lo vemos aquí en este caso. No es algo literal, pero es como una tendencia, ¿verdad? Es como proyectora, se proyecta, y en ese sentido lo podemos ver como una energía, digamos, entre comillas, masculina. También la carga y descarga de un condensador, las cargas eh, positivas y negativas que van acumulándose en sus placas, para mí se asemeja bastante también a la carga de energía sexual que sentimos tanto hombres como mujeres, energía seminal en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres es una energía bueno, pues que hay un proceso natural por el que finalmente se descarga, pero durante el ciclo del el periodo se siente como esa energía también va en aumento hasta que llega el momento en el que ya tiene que empezar un nuevo ciclo. En cambio, la energía magnética sería una que podéis observar que tiene asociadas unas líneas de campo que se cierran sobre sí mismas. No es que sean exactamente circulares, pero tienen la tendencia a describir circuitos, no exactamente circulares, pero tienen esa naturaleza como dual a la de las líneas de campo eléctrico. Y es por eso que les asignamos esta correspondencia con la energía femenina que hemos asociado al cuarto chakra. Es curioso porque esas energías que se tienen que se retroalimentan en el estado de resonancia, que se pueden retroalimentar también
en un ser humano cuando permite que de forma armónica se active su sistema nervioso simpático y luego se active su sistema nervioso parasimpático y así organice su jornada diaria. eh, Pueden verse bruscamente, digamos, interrumpidas la eléctrica por la eyaculación en los hombres y, y por las reglas en las mujeres, y la magnética a través del llanto. O sea que también tenemos unos procesos que se pueden asemejar un poco a lo que en un circuito eléctrico sería un cortocircuito, pero lo que realmente nos interesa es este proceso de nutrirse mutuamente una energía a la otra. Ahora lo que vamos a ver es algo que espero que os resulte llamativo, y es, cambiamos totalmente de ámbito, nos vamos a la cábala y como preámbulo a la cábala nos vamos a ir al tarot. A ver qué sensación nos da si os muestro la siguiente carta del tarot. Bueno, el título que le he puesto a la página te da ya más que una pista. Mira, esta es la carta de la templanza de la baraja del tarot. ¿Y qué es lo que vemos en ella? Vemos dos vasijas, dos copas, y el ángel de la templanza, el arcángel Gabriel, vertiendo el agua, el líquido, de una vasija a la otra sin que se vierta una sola copa. ¿No le encuentras la semejanza entre lo que está ocurriendo aquí? Serían como dos fuentes duales de energía, la que se sostiene en la copa de la mano derecha, la que se sostiene en la copa de la mano izquierda, que se nutren mutuamente. Es lo mismo que estamos viendo entre la bobina y el condensador en un circuito eléctrico RLC, en este caso con resistencia nula, que ya es el ideal. Podemos imaginarnos ahora, como en esta carta, que nos trae un conocimiento que tiene más de 3.000 años. Realmente lo que deberíamos de ver es que el ángel va subiendo y bajando una copa y la otra, según se ha ido vaciando la de la izquierda y llenando la de la derecha, cambiará de polaridad, bajará la de la izquierda, subirá la de la derecha para que no deje de fluir la energía, pero lo haga de una tal forma en que estos dos tipos duales de energía que están dentro del organismo energético humano se nutran mutuamente, como decía, por la retroalimentación del sistema nervioso simpático y el parasimpático. Para corroborar esa idea, ahora lo que vamos a hacer es intentar buscar el marco en el que encontramos la posición de la carta de la templanza, la carta del tarot de la templanza, en el árbol cabalístico, en el árbol de la vida del bien y del mal. Así que cambiamos de ámbito, vamos a ver el árbol de la vida del bien y del mal, pero antes vemos una gráfica en la que lo que vemos es que cuando estamos en resonancia en un circuito RLC, en este caso sí, que las ondas de voltaje y de corriente están acopladas. Lo que vemos es que no son iguales, tienen amplitudes diferentes, pero suben y bajan a la vez. Están en completa armonía. Ahora sí, vamos a mostrar la imagen del árbol de la vida, del bien y del mal. A algunas personas les resultará conocidas, otras personas pueden que no tengan un conocimiento previo sobre esto. Puedo decir que es una especie de, ¿cómo decirlo? Una suerte de esquema que viene de muy antiguo. Esto tiene probablemente más de 5.000 años, que se asemeja a la de los chakras del yoga y que esconde un conocimiento arcaico, para mí muy profundo. Se, 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 eh, Se conforma de un conjunto de 10 esferas o sefirots que tienden relaciones entre ellas, en concreto 22 relaciones. Estas 10 esferas realmente están dispuestas, están numeradas y habría mucho que hablar sobre ellas, pero para eso casi a quien no tenga conocimientos previos sobre el árbol de la vida le invitaría a que indagara por su cuenta. Yo puedo adelantar que tiene que ver con rasgos que están dentro de la mente y del cuerpo humano, dentro de este microcosmos que es el cuerpo humano, pero también que están en el macrocosmos, que es el universo. Cada una de estas esferas está asociada, de hecho, a un planeta del sistema solar y están dispuestas en 7 niveles, si te das cuenta, uno, dos, tres en el que hay dos esferas, cuatro,
5 y 6 también duplicados y 7. Y en ese sentido es que encontramos la correspondencia entre el árbol de la vida cabalístico y los 7 chakras, porque ambos están disponiendo una suerte de centros psicofísicos o más allá incluso, si quieres, de planos en 7 niveles. Lo que no es tan conocido es que hay una correspondencia entre las 22, se llaman emanaciones que conectan las 10 esferas entre sí, y las 22 cartas del tarot que son los 22 arcanos mayores. Aquí tenemos una imagen en la que podemos apreciar esta correspondencia. Ahora, para corroborar lo que se ha defendido antes, convendría buscar dónde está la carta de la templanza en este mapa en el que están superpuestas las cartas del tarot y el árbol de la vida, del bien y del mal. Bueno, puedo deciros que está aquí pero se ve muy pequeñito, así que ahora necesitaríamos hacer una especie de zoom. Pero antes de hacer el zoom, date cuenta que si esta es la carta de la templanza que tiene que ver con este sendero, este es el sendero ascendente que conecta la esfera de Yesod, realmente es el segundo chakra, con la esfera de Tiferet, que es el cuarto chakra. Veámoslo en la imagen ampliada. Antes apareció una imagen bueno, para comentar que sería el árbol de la ciencia que yo he creado en mi libro, en el que vemos la correspondencia entre todas las leyes de la física, las leyes que resumen todos los campos de la física y las 10 esferas de la cábala. Pero como os decía, lo que me interesa ahora es que veamos el zoom de esta parte del árbol de la vida, del bien y del mal. Correcto, ahí ya se puede entrever mejor como efectivamente esta es la carta de la templanza, que conecta el segundo con el cuarto chakra, que conecta la esfera de Yesod, sexualidad, con Tiferet, chakra del corazón. Pero además, algo que llama también muchísimo la atención es que vemos que hay otros dos senderos para ascender a Tiferet, al chakra del corazón. Pero son senderos que no van directos, no son tan ascendentes. Y las cartas del tarot que tienen asociadas son la muerte, perdón, el diablo y la muerte. Si que vemos que hay tres cartas también, este 3 digo lo de también por el 3. Hemos estudiado un circuito electrónico con tres componentes, hemos hablado de las tres gunas, y aquí ahora estamos hablando de tres cartas del tarot que son muy contrapuestas, la muerte, el diablo y la templanza. Se ve que claramente dos de ellas representan situaciones extremas y una es el centro, una es sattva realmente, el equilibrio. Bien, vemos que estas tres cartas, por lo tanto, las podemos asociar, el diablo, la templanza y la muerte, a las tres gunas. Solo que tengo que decir que en esta página está mal colocado tamas y rayas. Realmente rayas debería estar a la izquierda asociado con la carta del diablo, que tiene que ver más con esa sobreexcitación cuando está el sistema nervioso simpático demasiado prominente, y tamas tendría que ver con la muerte, que tiene que ver cuando está más prominente el sistema nervioso parasimpático. Tamas, letargo, muerte, tiene que haber también cada una de estas tres gunas con tres tipos de alimentación, y en ese sentido se invita al oyente a indagar por su cuenta. Es muy interesante estudiar las tres gunas y la alimentación. Vamos a ver ahora otra carta del tarot, la cual para mí tiene también algo muy relevante después de todo lo que se ha estado mostrando hasta ahora. ¿Hay algo que te llama la atención en la carta de los enamorados? Mira, la carta de los enamorados tiene un punto de simetría con la carta del diablo. En la carta del diablo, los amantes están atrapados por el deseo sexual. Realmente no se relacionan desde la pureza. Y por eso es que no pueden contribuir al ascenso de la energía Kundalini. Pero en la carta de los amantes, vemos a los amantes, al hombre y la mujer desnudos, porque se han liberado del deseo. Se pueden fundir de forma que sus energías masculina y femenina se retroalimenten. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo cual sucede algo que simbólicamente es bendecido por el arcángel Gabriel,
por el ángel de la templanza, es el mismo. ¿Qué sucede? Lo vemos representado en la montaña que hay detrás, entre ellos. ¿Os dais cuenta que la forma de la montaña se asemeja un montón a la curva de resonancia? ¿Os dais cuenta que esa montaña es como una gráfica y que hay un pico de resonancia? Ese es el pico de la montaña de la luz y lo encontramos también en la carta del tarot de los enamorados. Aquí vemos la imagen que Ruth de la Mano hizo para mi libro, en el que le pedí que para poner eso de manifiesto superpusiera una familia de curvas de resonancia con la carta del tarot de los enamorados. Ahora vamos a ver un vídeo muy corto de apenas 46-47 segundos del Instituto de Tecnología de Massachusetts, en el que vamos a ver un circuito didáctico que se ha preparado con fines didácticos, un circuito RLC, pero ahí verás que la bobina es muy grande y que tiene una parte móvil que puede hacer que su valor, el valor de la L, sea lo que sea que signifique la L, cambie. Y en este circuito veremos una bombilla eléctrica y se apreciará que según se configura, según se sintoniza, esa bombilla empieza a emitir mucha o muchísima más luz. Literalmente se ilumina. Vamos a cargar el vídeo de YouTube. Y presta atención porque este experimento nos permite entender que el fenómeno de iluminación puede ser más literal de lo que podríamos pensar. Cierra el interruptor, mueve una parte que cambia el valor de la bobina y en función de eso vemos claramente cómo se alcanza el pico de resonancia que le va asociado un pico de iluminación. Cambia el valor de la batería de condensadores, ahora el valor de la bobina tiene que ajustarse. Tienen que estar en correspondencia. Tiene que haber un acoplamiento entre la parte magnética y la parte eléctrica del circuito. Muy bien, cerramos, volvemos a la presentación ya para entrar en la parte final de la misma. Vamos a ver otro vídeo que va a poner de manifiesto el fenómeno de resonancia, siendo lo sutil que es, cómo de poderoso puede ser. Para que también entendamos que es algo que sucede también con la energía Kundalini, siendo lo sutil que es despertarla, cómo de poderosa esta puede llevar a ser y por lo que hay que ir también con mucho cuidado con ella. Veremos un vídeo en el que veremos cómo en los años 40, en 1940, se produjo un fenómeno inesperado que se entiende desde el punto de vista de la resonancia en un puente construido en Washington, Estados Unidos, en 1940, que por las circunstancias, no sé, del destino, empezó a ser golpeado por unas rachas de viento constantes y que lo golpeaban con tal latencia, con tal frecuencia, que coincidía de alguna forma con la longitud del puente, de forma tal que empezó a provocar, a pesar de ser un puente rígido, de acero, de cemento, ese acoplamiento que se dio, que es el mismo que se da cuando cualquier sistema, no solo un circuito eléctrico, entra en resonancia, empiece a oscilar y las oscilaciones empiecen a amplificarse de forma brutal. En ese caso, ese fenómeno condujo inevitablemente a que el puente finalmente colapsara. ¿Quieres buscar más sobre eso? Pon en YouTube Puente de Tacoma. Verás algunos vídeos que directamente exponen y intentan argumentar cómo el fenómeno de resonancia nos permite entender el colapso del puente de Tacoma. Así que resonancia, un fenómeno muy potente como así lo es también la energía Kundalini. Llegados a este punto vamos a empezar a hacer una recapitulación. En ella veremos
A ver, ¿cómo todo esto se puede llevar un poquito a la práctica? ¿Cómo nos puede servir para ordenarnos las ideas? ¿Cómo podemos entender a partir de esas analogías? ¿Cómo podemos ir dando los primeros de múltiples pasos que se pueden dar hacia la iluminación? Lo he dividido en tres pasos, por así decirlo. Y realmente el primer paso tiene que ver con el primer chakra del que no he hablado, porque realmente requeriría de otra charla, de otra presentación sobre el primer chakra y su correspondencia con la fuerza gravitatoria. Hablo en la primera de las 7 partes en las que se divide mi libro. Y ahí lo que defiendo es que, si queréis, simbólicamente, el primer chakra sería como la mesa en la que disponemos ese circuito eléctrico de corriente alterna RLC. Y simbólicamente hablando, esa mesa tiene 4 patas, como 4 patas tienen también la mesa del mago de la baraja del tarot. El mago representa al maestro, que ha llegado a obtener el dominio sobre los elementos para elevar y mantener elevada esa energía hasta el infinito dentro de sí. Por eso es que el mago tiene los 4 palos del tarot, los oros, las copas, los bastos y las espadas, dispuestos sobre esa mesa. Señala al cielo y señala a la tierra porque ha encontrado el equilibrio entre ellos. Pero lo que podemos decir es que ese equilibrio se basa en que en nuestra base, en nuestro sistema energético, en nuestro primer chakra, Muladhara, haya 4 aspectos que estén equilibrados. Cada uno de ellos representados por cada uno de los 4 pétalos que están dibujados en el primer chakra. Por eso es también que dentro del primer chakra aparece un cuadrado. Aparece un cuadrado y aparece un círculo, porque en el primer chakra es donde tenemos que encontrar la cuadratura del círculo. Algo parecido vemos también en la esfera que está en la parte inferior del árbol de la vida, del bien y del mal, la esfera de Malkut, en la que vemos que esta está dividida en 4 secciones, cada una de las 4 tiene asociado un color en correspondencia con los 4 planos de la cábala, pero también con la misma idea de que esos 4 aspectos, esos 4 planos, primero de todos hay que equilibrarlos. Si no conseguimos equilibrar esos 4 aspectos, que enseguida veremos cuáles son, ¿qué sucede? Pues que inevitablemente, según vayamos intentando progresar en el camino espiritual, llegaremos en un punto en el que ese edificio interior que estamos construyendo, como no se está construyendo sobre una base equilibrada, se va a venir abajo, se va a derrumbar. Fijaros que esto viene representado en la carta de la torre. Y ahora, si yo vuelvo algunas diapositivas hacia atrás, veremos dónde está la carta de la torre en la baraja del tarot. Mirad, es esta. Es justo una carta asociada a un sendero que es el que está cruzado con el que está asociado a la carta de la templanza. O sea, eso claramente nos dice, la carta de la templanza es la que nos lleva por el camino correcto. La carta de la torre es la que nos dice lo que pasa si pretendemos ascender a conquistar el chakra del corazón por un camino que no es el correcto porque todavía no hemos encontrado ese equilibrio interior entre esos 4 aspectos. ¿Cuáles son esos 4 aspectos? Mirad, esos 4 aspectos los encontré muy bien descritos en el libro del que te muestro la portada, de Harish Yoharis, un libro mundialmente conocido, y en él se explica cuál es el significado interno de cada uno de esos 4 pétalos del chakra Muladhara, que podemos resumir en, uno, inocencia, que esté presente en nosotros el sentido de inocencia, no haber perdido el niño, la niña interior, sentido de juego espontáneo. 2, pureza, velar por mantener nuestro cuerpo y nuestra mente puros. 3, sentido de protección, eh, desarrollar la fortaleza y los medios para sentirnos también protegidos, que no estamos expuestos, que no somos vulnerables. Y 4, afán de conocimiento. No dejar de
evolucionar en el sentido de encontrar un conocimiento que tenga que ser puesto en práctica para que nuestro ser vaya avanzando, vaya progresando. Si no conseguimos un estado de equilibrio entre estos cuatro aspectos, nos vamos a inclinar como en la carta de la torre, nos vamos a inclinar como la torre de Pisa. Y claro, algo que crece inclinado tiene un límite hasta dónde puede crecer, porque si sigue creciendo se va a venir abajo. Segundo aspecto, segundo paso, una vez que ya hemos conseguido que hayamos resuelto las cosas que hayamos tenido que resolver en nuestra vida, para para equilibrar nuestra base, la base energética en el primer chakra, sobre las que nos podamos desplegar, sobre las que podamos desplegar la energía Kundalini. El siguiente paso es el que tiene que ver más con el circuito RLC de corriente alterna que hemos visto hoy. La armonización, la alternancia armónica entre dos suertes de energías que las podemos ver como masculina y femenina, como sexual y emocional, como el segundo y el cuarto chakra, las esferas de Yesod y Tiferet, Prana Shakti y Mana Shakti, energía mental, energía física, el yin y el yang, o el tonal y el nahual, o quizás, mejor todavía, nuestro sistema nervioso simpático y nuestro sistema nervioso parasimpático. Son como las energías del fuego y el agua que tienen que alternarse dentro de nosotros. Así que ahí lo que se trata es de que intentemos velar para conseguir que en nuestra jornada diaria se cree esa suerte de onda alternante. ¿Cómo? Buscando que haya una alternancia entre la actividad y el descanso, que haya alternancia entre actividades físicas y mentales. Fin de cuentas, de alguna forma que haya alternancia entre actividades yin y actividades yang. Plantearte tu día a día como una onda. A lo mejor te parece algo muy mental, pero esto es como todo. Al principio las cosas igual las planteamos más mentalmente hasta que conseguimos transformar eso en un hábito y luego el hábito ya sigue por su propia cuenta, ya sigue su inercia, su patrón. Eso es lo que yo propongo que es el verdadero y trascendente Tao de la física. El Tao es esa armonía entre el yin y el yang, y lo hemos entendido de la mano de la física, de un fenómeno que se da entre la energía eléctrica y magnética. Algo que va a contribuir a equilibrar armónicamente esas energías va a ser también la limpieza y equilibrio de los nadis Ida y Pingala, que son unos conductos energéticos sutiles que precisamente se atribuye su origen, su punto de partida a las dos fosas nasales y que se dice que bajan entrecruzándose por ambos lados de la columna vertebral. Aunque es cierto que algunos tratados dicen que en lugar de entrecruzarse bajan en línea recta a ambos lados de la columna vertebral. Mi visión es que sí que bajan en línea recta, pero que los yogis que han conseguido limpiarlos a tal punto de sentirlos, lo que han experimentado es que esos nadis empiezan a oscilar y al oscilar les da la impresión de que se entrecruzan a ambos lados de la columna vertebral, que realmente es lo que pasa en un circuito de corriente eléctrica entre la energía del condensador y la energía de la bobina. Es como que se entrecruzan. Cuando una sube, la otra baja. Aquí, cuando la energía de un nadi vemos que se desplaza hacia la derecha, la otra se desplaza hacia la izquierda. Y en conjunto, si la sumamos, la energía es neutra. El tercer paso, hemos visto que una vez que hemos conseguido nivelar, eh, armonizar las energías eléctrica y magnética, masculina y femenina de alguna forma dentro de nosotros, para que el pico de resonancia que se despliega de la mano de ese fenómeno sea lo más prominente posible, lo que hemos visto es que la resistencia dentro de nosotros tiene que ser lo menor posible. Y eso lo conseguimos trabajando el aspecto de pureza, trabajando un aspecto que tiene que ver mucho con nuestro tercer chakra. Hay mucho que trabajar en el tercer chakra, muchísimo. Cuando eso se consigue, entonces la energía Kundalini sube por el nadi central, el tercer nadi, el nadi de Sushumna,
que va por dentro de la columna vertebral directamente hasta alcanzar en un primer estadio el chakra del corazón. Luego puede seguir elevándose, pero de momento queremos plantearlo hasta ahí, por un camino directo que sería el mismo camino que lleva de la esfera de Yesod a la esfera de Tiferet, según vemos asociado a la carta de la templanza en el árbol de la vida cabalístico. El trabajo para desarrollar la pureza es un trabajo complejo, es un trabajo delicado, es un trabajo que conecta nuestro cuerpo con nuestra mente y con nuestros hábitos. Podemos ver un poco una orientación sobre cómo eso se conecta a partir de una frase de Swami Shivananda que dice que el pensamiento se nutre de la parte más sutil del alimento. Ahí tenemos un poco la pista que nos da a entender cómo están entremezclados pensamiento y cuerpo físico, cuerpo astral, tercer chakra, porque un poco dependiendo de nuestras tendencias kármicas son nuestros deseos y dependiendo cómo son nuestros deseos son nuestros hábitos y nuestros hábitos de alimentación también, pero es que según lo que nosotros comemos es también nuestro estado mental. Entonces ahí se cierra una suerte de círculo que es difícil de reconducir. Así que, bueno, vemos que al final la clave última va a estar en una senda del yoga que se conoce como Ana Yoga, que es la senda de la alimentación. ¿Qué sucede cuando no conseguimos llevar nuestro cuerpo mental, físico y energético al estado de pureza? Pues entre que eso no sucede, nos encontramos en una situación que se ve representada en la carta en la figura de Baphomet. Baphomet representa ese estado intermedio en el que todavía no se ha conseguido conquistar del todo el cuerpo de deseos, en el que la energía kundalini representada por una doble serpiente blanca y negra puede ascender, pero solamente hasta el tercer chakra. ¿Por qué? Porque ahí estamos atrapados en un círculo, que es un círculo vicioso, que nos lleva de tamas, muerte, a rayas, deseo, y devuelto de rayas a tamas en una especie de péndulo oscilante que oscila con una frecuencia que no es la frecuencia de resonancia. Así que ahí hay mucho trabajo que hacer hasta que esa frecuencia se vaya correspondiendo con la que ya podemos asociar a un estado de templanza en el que estamos lejos de los extremos. No es que tengamos que anular del todo esas tendencias, pero sí suavizarlas para que, pues como un circuito electrónico, quede sintonizado para que podamos ascender a través de sattva, de la pureza, al cuarto chakra y luego más allá. Vemos otras frases de Swami Shivananda, como que el pensamiento es una fuerza sutil, que esta fuerza nos la provee la comida, si la comida es pura, el pensamiento también es puro, y eso lo extraemos del libro de Shivananda, El pensamiento y su poder. Como decíamos, la pureza la asociamos al tercer chakra, chakra manipura, a la superación de resistencias internas, trabajo con la mente también, que tiene su contraparte en el cuerpo de deseos, conciliar las esferas cabalísticas de Hod y Netzach. En mi libro desarrollo en la tercera parte del libro la correspondencia que establezco entre estas dos esferas y dos aspectos de la termodinámica como son la energía y la entropía y las leyes de conservación de la energía y las leyes de incremento de la entropía en el universo. Pero eso, como os digo, puede dar para otras charlas o consultarse en el libro. La clave para conquistar, para superar la prueba oculta que está en el dominio del tercer chakra es la constancia. Desarrollar la constancia huyendo de las dos trampas que son el diablo y la muerte. Esas trampas son los estados de euforia o excitación, rayas, y el estado de apatía o depresión, tamas. En mi libro llego a desarrollar una suerte de principio de correspondencia entre el pensamiento y, digamos, el plexo solar, que sería como su contraparte,
y la estructura interna del ser. Y la estructura física tiene que ver con la energía, pero tiene que ver como un opuesto. En realidad, la entropía es desorden. Por eso estoy mencionando aquí la negaentropía, porque la negaentropía sería lo contrario al desorden, sería estructura. Así que todo eso para mí tiene que ver con algo muy complejo, que es la estructura interna, mental, física y energética de nuestro ser, y que para que encuentre su forma armónica requiere de que hagamos un tipo de cambio de estructura. Todos tenemos que hacer un cambio de estructura. Cada uno tiene que hacer su cambio porque depende del patrón de nacimiento del que viene. Y eso es algo que se menciona también en los Yoga Sutras de Patanjali como el error del intelecto. Todos venimos con una especie de error del intelecto, un error de fábrica. Quizás sea lo que en el cristianismo se conozca como el pecado original. Es algo que está en el núcleo más interno de nuestra mente y que si no conseguimos cambiarlo, y cambiarlo en forma concreta, cambiarlo en forma que provoque el cambio de nuestros hábitos más inherentes, más profundamente anclados, no conseguiremos obtener el circuito electrónico capaz de entrar en resonancia, dicho así simbólicamente. ¿De acuerdo? Bien, en síntesis, vemos para sintetizar la carta de la templanza que dibujó Ruth de la Mano para mi libro, en la que se ha superpuesto un circuito de corriente alterna RLC con el ángel de la templanza, en el que vemos esas dos curvas de corriente alterna pintadas en este caso de color rojo y azul, serían los opuestos que representan la energía magnética y eléctrica, en bobina y condensador, energía eléctrica, perdón, masculina y femenina en cada uno de nosotros, que tienen que alternarse, nutrirse, retroalimentarse. Ese estado es el que busca, el que inicia el camino espiritual, que en las cartas del tarot se atribuye a el loco. Y se consigue pasando progresivamente o algunas personas muy rápidamente de la pereza a la pureza, del ser anclado en el vicio al ser entregado al servicio y de alguna forma del carbón al diamante. Es decir, tanto el carbón como el diamante son cosas que están formadas de la misma sustancia, están ambos formados por átomos de carbono, pero lo que cambia es la estructura interna. Así que de alguna forma tendremos que cambiar nuestra estructura interna para obtener la propia de, digamos, nuestro diamante que somos ahora en bruto. Esta estructura interna tendrá que tener algún tipo de correspondencia con el árbol de la vida cabalística, desde mi punto de vista. Pero eso también lo expongo y lo detallo más en el libro. Todo eso no quita que sea válido lo de siempre. Todo eso lo podemos ir desarrollando a través de la práctica. Solo en la práctica hace al maestro. Eh, Algo que desarrollo también en mi libro, que daría para otras charlas, es cómo conseguir que esta energía que se despliega, esta kundalini, pueda ser estabilizada. Vemos que los 7 chakras se pueden realmente repartir en dos grupos, uno de 4, que forman como una suerte de cuadrado. El cuadrado que nos da idea de estabilidad. Y otro de 3, el triángulo, ¿qué idea nos da? Idea de evolución. Así que, bueno, hay algunas cosas que no puedo, no da tiempo a comentar en esta charla, pero que tienen que ver en cómo armonizar los 4 elementos para conseguir que se estabilice esa energía. Eso realmente es lo que está detrás de la imagen del tetragramatón, un símbolo de la gnosis. Eh, en la gnosis hay algo que se conoce como la quinta esencia. Para mí, la quinta esencia realmente es la armonización de los 4 aspectos, que realmente son tierra, agua, fuego y aire, asociados a los 4 chakras, para que sea estabilizada esa energía kundalini, para que ese fenómeno se pueda mantener. Curiosamente vemos que hay una semejanza entre el tetragramatón y el esquema de los 5 elementos de la medicina tradicional china. Solo mencionarlo para decir que es algo que elaboro y desarrollo también en mi libro, pero que no está previsto ahora detallar.
Lo curioso, y con eso ya vamos a ir cerrando, es que como hemos visto antes, el estudio de los circuitos de corriente alterna RLC nos han llegado a ver de forma bastante tácita y directa que eso puede darnos a entender el fenómeno de iluminación. Entonces, cuando hablamos de iluminación en un ser humano, ¿no será que puede suceder algo muy parecido? Pues mira, para entender lo que es la iluminación desde el punto de vista de la física, cabe preguntarnos qué es la luz. Pues resulta que la luz se descubrió a finales del siglo XIX, que no es sino una onda electromagnética. Y en la imagen GIF animada de la pantalla podemos ver que una onda electromagnética es una onda que se compone a la vez de un campo eléctrico y de un campo magnético. No hace falta que entendamos exactamente qué es cada uno de ellos, pero sí que podemos ver aquí en este caso el campo eléctrico oscilando pintado de color azul y el campo magnético oscilando pintado de color rojo, curiosamente en direcciones perpendiculares entre sí, y eso es literal, eso es lo que sucede con la luz. Y en una forma tal que cuando uno estudia este fenómeno, el fenómeno de una onda electromagnética, lo que descubre es que esta onda existe porque el campo magnético se nutre de cómo varía en el tiempo el campo eléctrico y el campo eléctrico se nutre de cómo varía en el tiempo el campo magnético. Es algo realmente mágico. Se puede entender al estudiar unas ecuaciones matemáticas que son bastante complicadas, pero que nos evocan eso, de que hay una retroalimentación mutua del campo eléctrico y el magnético, y además lo hacen en forma tal que en una onda electromagnética exactamente el 50% de la energía es eléctrica y el 50% de la energía es magnética. Así que vemos que sucede algo que nos da a pensar que el proceso de despertar de la energía Kundalini bajo este marco de analogías es mágico, ¿no? Porque lo que vemos es que cuando armonizamos la energía del segundo chakra eléctrica con la del cuarto chakra magnética, ¿qué puede suceder? Pues que eh, despertemos, se haga dentro de nosotros la luz, que es el elemento que asociamos precisamente al sexto chakra. Luego, los chakras impares son los que permiten que ese fenómeno sea más acusado, sea más prominente. Eso, la clave la tenemos en Manipura, tercer chakra, y sea más estable. Ahí la clave la tenemos en Vishuddhi, el quinto chakra. Es muy curioso porque incluso históricamente, cuando se consiguieron detectar por primera vez las ondas electromagnéticas, pues no os perdáis cómo se hizo. Se hizo en base a un experimento en el que encima de una mesa se dispuso un circuito resonante RLC. Es cierto que ese no era de corriente alterna, era de corriente continua, pero igual de cierto es que en ese circuito había un componente que equivaldría a una bobina que almacenaba y liberaba energía magnética y otros componentes, unas placas en este caso, que hacían el equivalente a un condensador eléctrico. De forma que se diseñaron esos componentes para que justo tuvieran los valores que eran precisos para que todo este sistema empezara a oscilar en resonancia, de forma que entre un par de bolitas que estaban ligerísimamente separadas se pudieran emitir esas ondas electromagnéticas. El científico que hizo este experimento, el científico alemán Hertz, que hizo este experimento en la ciudad de Karlsruhe, en la que tuve ocasión de vivir y estudiar durante un año, detectó luego a unos pocos metros de distancia unas chispas entre dos bolitas que quedaban con una pequeña abertura dentro de digamos, material metálico que se había dispuesto de forma circular, corroborando así que se había producido la transmisión entre ambos. Es muy curioso porque eso de tener un espacio muy pequeño para que la antena pueda actuar emitiendo estas ondas electromagnéticas, si buscáis por internet el Arca de la Alianza, veréis que algo muy parecido sucede también en el Arca de la Alianza. Como os decía, me llama poderosamente la atención que históricamente las ondas electromagnéticas se descubrieran
con una disposición tan parecida a lo que hemos estado exponiendo hasta ahora, ¿verdad? Y lo que os decía, mirad, si buscáis diferentes imágenes del Arca de la Alianza, siempre encontraréis que hay dos ángeles alados, que sus alas se van encontrando hasta que en realidad en esta imagen no se aprecia muy bien, pero esta es la que he podido usar de la Wikipedia. En otras imágenes que no puedo usar porque sí que están sometidas a copyright por derechos de autor, se aprecia más claramente que siempre en el Arca de la Alianza hay una pequeña apertura, que es que coincide con lo que se tenía que dar como condición en el circuito de Hertz, en el que se emitieron y detectaron ondas electromagnéticas por primera vez. Es decir, para mí, el Arca de la Alianza, visto así, tiene sentido, al menos aunque sea simbólicamente, pensar que es un transmisor de ondas. Realmente los dos ángeles alados que representan, yo creo que todo esto es simbólico. Nuestros dos hemisferios cerebrales, nuestros dos opuestos cuando se ponen en forma reverente el uno frente al otro, lo masculino y lo femenino. Debajo lo que tenemos que es una caja de resonancia, como la que emplean tantos y tantos instrumentos musicales. Así que el arca de ¿la alianza de qué? La alianza de lo masculino y lo femenino, como vemos en el símbolo del caduceo, para que la doble serpiente Kundalini despierte, se eleve hasta nutrir nuestros dos hemisferios cerebrales, los cuales pueden empezar a vibrar, a emitir ondas que realmente nos pueden conectar con una realidad que está más allá. De ahí que las personas que despiertan los chakras superiores pues puedan poner de manifiesto ciertos siddhis o poderes mentales como la telepatía, la clarividencia. Hay cosas que se ponen a nuestro alcance cuando se despiertan estas energías o esta energía, la energía Kundalini. Bueno, hasta aquí lo que quería exponer en esta charla, que normalmente suele tener este formato de hora y cuarto más o menos. Si te ha interesado, te remito a mi blog La Nueva Ciencia de la Analogía, por si quieres consultar ahí contenidos que voy vertiendo en el mismo, mi canal de Facebook, mi cuenta de correo electrónico y mi recién estrenado canal de YouTube, en el cual de momento he subido un vídeo en el que doy una introducción también algo más desde una óptica diferente, desde la óptica de el origen del universo, si lo vemos desde la cábala o si lo vemos desde la química. Eh, Como decía, estoy preparando un segundo vídeo, lo tengo prácticamente listo, para subirlo a mi canal de YouTube, sobre la respiración y la corriente alterna. Esto lo hemos visto ya en esta charla también, pero también en ese vídeo quiero hablar sobre la respiración y el ciclo de Carnot, algo que tiene que ver precisamente con la termodinámica y el concepto que antes he mencionado de la entropía. Ya solo para terminar, por ser correcto, quiero mostrar un listado de las imágenes que he utilizado, libres por su catalogación como derechos de autor y vídeos que hemos visualizado también. Voy a dejar unos pocos segundos en cada una de estas páginas para que cualquier persona que quisiera comprobarlo pudiera tomar nota. Y con eso ya doy por cerrada la charla, dado que al final la charla ha sido la completa en un horario diferente. eh, Evidentemente no se ha podido conectar en vivo eh, toda la gente que se conectó el sábado a las 4 de la tarde, que les agradezco muchísimo su interés. Así que no sé si es de esperar que haya ahora un turno de preguntas por el chat. Por el otro ordenador estoy consultando el chat y creo que
bueno, que el fin principal de esta sesión en vídeo era que esta sesión se quedara grabada completa y aunque no fuera en directo se pudiera eh, consultar. De todas maneras, bueno, besos a las dos personas que veo que estáis conectadas ahora, Monse, Esther, un saludo muy grande, Esther, y bueno, Monse ahora abajo y te doy los besos directamente, ¿vale? Así que creo que no hay nadie más conectado en directo. Os agradezco mucho acompañarme en esta sesión, que me hayáis acompañado en esta sesión en vivo. Voy a volver a la página de Facebook ya para finalizar la grabación, la emisión. Muchas gracias. Besos. Chao.